Bueno, vamos a dar inicio con mucho amor, con mucha alegría, con toda la disposición al Señor, con el gozo que a nuestro Dios, en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Dios, santo, 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 solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Y en esta noche hoy invocamos la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ven, oh Divino Espíritu, ven y abrázanos, Espíritu de Dios, envuélvenos en tu manto de luz, en tu manto de santidad, y santifica nuestra mente, santifica nuestros ojos, nuestros labios, nuestro corazón, nuestro cuerpo, Espíritu de Dios. Aquí estamos, Espíritu Santo. Como ofrenda nos queremos entregar. Nos disponemos en cuerpo, alma y espíritu, para que seas tú dirigiéndonos en esta palabra que vamos a leer, en este estudio de la palabra. Para que de nuestros labios sea anulada toda mentira y todo error. Y seas tu Espíritu Santo dándonos e inspirándonos lo que hemos de decir, lo que hemos de proclamar. Nos ponemos en ti, Espíritu Santo, y nos damos a ti entregados en cuerpo, alma y espíritu. Para que tú seas obrando y tocando todo nuestro ser. Danos esa sabiduría, ese discernimiento para comprender y hablar de tu palabra. Haznos dignos, Espíritu Santo. Nos ponemos delante de ti. Te pedimos que nos pongas en gracia contigo, para que tanto mi persona que la proclama, como para que aquellos que la escuchan puedan recibir todos los beneficios y todo el poder de tu palabra sobre su vida. Porque así como nuestro Señor Jesucristo cuando habló, y muchos se preguntaban, ¿qué tiene que su palabra tiene poder? Era porque estaba unido contigo. Tú estabas siendo uno con Él. Y esas palabras salían ungidas y llenas de poder que tú ponías allí. Así permite hoy, Espíritu de Dios, que esta palabra penetre lo más profundo de sus vidas. Que sea para edificación, que sea para construcción, que sea para renovación de su fe, fortalecimiento de su espíritu, para que sean circuncidados, sanados, liberados, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos damos a ti, oh Dios Espíritu Santo. Y aquí te damos la bienvenida a este lugar. Te damos la bienvenida sobre cada uno de nosotros y cada uno de mis hermanos que se han conectado y se van a conectar. Sobre todos aquellos que ahora de forma diferida escuchen estos audios y escuchen esta palabra. Pueda, Espíritu Santo de Dios, en la escucha de fe, en el nombre de Jesús, ser sanos, libres, prosperados, llenos de ti, para conversión de su vida. Sobre todo hoy, Espíritu de Dios, que muchos se conviertan, que muchos se entreguen a Dios, que se den para arrebatar el reino de los cielos. Te lo pido, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Santísima Virgen María, tú que eres toda llena de gracia fecunda, totalmente por el Espíritu de Dios. Te pedimos que nos acompañes. Te damos la bienvenida, Madre, a este estudio de la palabra. Que seas tú acompañándonos, protegiéndonos. Dispersa, Madre, toda obra de oscuridad que quiera perturbar, retraer, que quiera cegar oídos, mentes y corazón de aquellos que la van a escuchar
y los que se disponen a escuchar, para que así puedan, oh hermosa María, crecer en el nombre poderoso de Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Gloria a Dios Padre, gloria a Dios Hijo y gloria a Dios Luz, Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches para todos. Buenas noches, doña Rosa. Buenas noches, doña Zenaida. Buenas noches, Julián. Sean todos bienvenidos. Doña María. Todos muy bienvenidos. Con el gozo y con la alegría del Señor efusiva, nos vamos al capítulo número 9 del libro de Levítico. Muy bien. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas. Mientras vaya hablando, predicando y leyendo, si tienen alguna inquietud, la van escribiendo allí o me piden y yo lo subo. No hay inconveniente. El día octavo llamó Moisés a Aarón y sus hijos. Bueno, de aquí atrás vimos lo que era el ritual de consagración del sacerdocio. Ya aquí Aarón ya está consagrado, ya fue ungido por Moisés como sacerdote. Sería la cabeza de los sacerdotes con sus hijos, ¿ya? Entonces dice aquí, el día octavo, recuerden que duró 7 días la consagración de los sacerdotes, 7 días. Entonces dice aquí, el día octavo llamó Moisés a Aarón y sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón, tómate un becerro de la vacada para el sacrificio por el pecado y un carnero para holocausto, ambos sin tacha, para ofrecerlos ante Yahvé. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo, tomad un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos primales y sin tacha, para el holocausto, y un toro y un carnero para el sacrificio pacífico, que se inmolen ante Yahvé, y una oblación amasada con aceite, porque hoy se os mostrará Yahvé. Si se dan cuenta, cuando nosotros hemos estudiado esto de la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que hay algo que es la ofrenda a Dios. Ahí pone de presente en todo el ritual que Dios entrega a Moisés, la ofrenda es algo importante. Tanto como qué tipo de ofrenda, porque pone una diferenciación entre una y otra, según lo que se vaya a hacer. Una vaca, un toro, un novillo, otro carnero, oveja, cordero. Entonces, las ofrendas tienen un significado muy especial en la relación con Dios. Y eso es algo que debemos tener presente. Las ofrendas es algo que es muy especial. Porque hay algo muy importante en la relación y es cuando nosotros ofrecemos. No es tanto que es la ofrenda. En ese tiempo pues Dios le puso el valor a la ofrenda porque correspondía a cierto tipo de animal. Pero como yo les he dicho anteriormente, uno tiene que irse y centrarse cuál es el sentido pedagógico de eso que Dios manda hacer. Y la entrega de la ofrenda, uno tiene que reflexionar sobre el sentido pedagógico de Dios a la ofrenda.
Porque las ofrendas no llegan a Dios. Mira que se consumían, se repartían. Una parte se consumía en el fuego y llevaba, como dice, una humarada que llegaba hacia arriba, y ese dice la palabra que llegaba como olor fragante a Dios. Una parte iba para el sacerdote y otra parte iba para el que ofrecía. Entonces la ofrenda no llega, eso no se eleva a la ofrenda al cielo y le llega a Dios, y Dios está recopilando allá. Entonces más que darle a Dios eso que no va a recibir, entonces ¿por qué pide Dios algo si Él no lo va a recibir? Porque Él puede hacer, Él le interesa es lo que puede ser la transformación de la ofrenda. Porque en los antiguos tiempos la transformación de la ofrenda era que la persona daba la ofrenda, pero lo que buscaba era que la ofrenda transformara el corazón de la persona. Ese era el sentido. La persona ofrecía algo y el fuego lo transformaba en otra cosa. Entonces lo que busca la entrega de la ofrenda es transformarnos. Es crear en nosotros un corazón distinto. Por eso el dar. Pablo dice, se obtiene más alegría cuando se da que cuando se recibe. Y aquellos que siembran con alegría recogerán también abundantemente, decía Pablo. Entonces es la importancia de nosotros sembrar. Entonces, antes de ofrendar, hoy lo llamaríamos nosotros sembrar. Es una palabra que utilizan mucho los hermanos protestantes, y es cierto. Porque nuestro Señor Jesucristo puso una parábola. Recordarán ustedes que nuestro Señor Jesucristo dijo del administrador astuto. ¿Recordarán ustedes eso? Eso es lo que nos quise enseñar el administrador astuto. ¿Qué dijo? Me van a pedir cuentas, es probable que me vayan a echar por mis malos manejos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto debes tú? Te voy a dar tanto. ¿Me debes 50? Págame solo 30, quédate con 20. Comenzó a arreglar. ¿Y qué pasó? ¿Qué buscaba con eso? Que el día que necesitara él poder llegar donde las personas, aunque él pensó fue, esas 20 yo las cobro por fuera, para yo tener. Pero el sentido es que si yo le doy a las personas, lo más probable es que el día de mañana tendrás tú sin que cobres a alguien que te pueda abrir las manos. Vas a tener a alguien que te pueda agradecer. Entonces uno no debe mirar como que voy a dar para tener ahí, como quien dice, una gran gente que me pueda ayudar el día de mañana. No, es algo que se da adicional, es algo inherente allí. Pero entonces nosotros vamos dando cuenta que las ofrendas crean en nosotros, van a crear en nosotros, es lo que busca crear en nuestro corazón. Esa es la importancia de la ofrenda, buscar que crea dentro de nosotros. Por eso dice el Señor. Le voy a poner un ejemplo clave para lo que estoy diciendo. Con esto quiero la parte clave. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, si tú estás de pelea con tu hermano, si tú estás en pleito con tu hermano, si tú tienes división con tu hermano, si tú tienes rabia, odio, sed de venganza contra tu hermano, y antes de traer la ofrenda, ve y ponte en paz con tu hermano y luego me traes la ofrenda. ¿Sí ven la clave? Entonces es lo que va a producir. Entonces una ofrenda con un corazón lleno de cosas negativas, que fue lo que leímos este domingo, el Evangelio este domingo, que dice, es del corazón donde sale todo lo que pone impuro al hombre. Todo lo que hace impuro al hombre sale del corazón y lo pronuncia en nuestros labios. Entonces la ofrenda va a tratar de producir ayudar a producir en nosotros un corazón dadivoso. Nos ayuda también a nosotros a producir un corazón dadivoso, bondadoso, misericordioso.
hace parte de eso, porque cuando yo ayudo estoy brindando también misericordia. Pero sobre todo si yo lo hago con ¿quién? Con mis enemigos. Porque recuerde que el Señor dijo, si tú ayudas a los que te aman, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen los fariseos. Eso lo hacen hasta los más pecadores y los más impíos. Darle al que me da, yo le doy. Por eso el Señor dice, cada vez que tú vayas a dar un banquete, invita a los que no te vayan a dar nada, ni las gracias. Entonces el sentido de la ofrenda, por eso el Señor no ha abolido la ofrenda ni el diezmo. Lo que tenemos que saber es la importancia de ello y a quién dar. Pero sobre todo en el día de hoy es cómo lo doy. Entonces, si nosotros tenemos que coger, antes era importante cómo ofrecían la ofrenda. Ojo a esto. En el antiguo tiempo era muy importante cómo ofrecías tú la ofrenda. O sea, tenías que seguir un ritual. Tenías que hacer en obediencia a Dios. Entonces esa ofrenda tenía que hacerse en obediencia según el ritual. Hoy esa ofrenda tiene que seguirse según lo que hay en tu corazón. O sea, cómo la ofreces tú. Allá se ofrecía, tiene que ir al fuego, tenía que degollarse de cierta forma, tenía que regarse la sangre, tenía que ponerse y todo eso. Hoy el Señor ya no pide ese ritual. Ahora tú al llevar la ofrenda, lo que Dios va a mirar es cómo llevas tú la ofrenda. O sea, cómo la llevas tú, si tú la llevas con alegría, o si la llevas porque te dijeron que la llevaras, o la llevas porque te dijeron, no, si tú diezmas y ofrendas, entonces Dios te va a dar más. Entonces, bueno, entonces yo voy a llevar más. Si tú la llevas porque allá te dijeron, no, tienes que diezmar, tú no has diezmado y tienes que ayudar, lo llevas presionado. Si lo llevas es porque estás pagando un favor, recibiste algo de Dios, entonces voy a llevar porque es que recibí de Dios, voy a llevar esto. Entonces no estás haciendo bien. La única forma de llevar el único que debe existir en mi corazón y en mi mente, cuando yo llevo y doy la ofrenda es por amor a la obra de Dios y siempre, ¿por qué? Por el bien así mi hermano. O sea, debe estar enfocado en que yo debo ir, que es para el bien de mis hermanos, del cual no deben retribuirme. ¿Y para qué? Y darla con amor. Porque yo le puedo darle una ofrenda a mi hermano, pero ¿cómo se la doy? Estoy en lucha con ellos. Por eso es muy importante. El Señor dijo, ve y ponte en paz con tu hermano y después das la ofrenda. Entonces, dar la ofrenda hoy en día es importante, pero mucho más importante es cómo doy la ofrenda. Ya, esa importancia de cómo nosotros damos la ofrenda, lo que debe haber. En los antiguos tiempos, la obediencia a ese ritual. Ahora Dios nos pide, cuando vayas a llevar la ofrenda, primero mira qué hay en tu corazón al ofrecer la ofrenda. Hay personas que van al altar y llevan la moneda al altar. ¿Cómo estás entregando tú esa moneda? Hay personas que entregan billetes y monedas que se han robado. ¿Cómo está esa ofrenda? Hay personas que llevan billetes y ofrendas que le han robado al hermano. ¿Será que esa ofrenda es grata a Dios? Entonces es muy importante. Es importante la ofrenda que nosotros damos, pero también es muy importante cómo yo la doy. Porque antes era cómo se hacía el sacrificio, tenía que ser muy estricto en cómo se ofrecía. Ahora Dios es muy estricto, es cómo la ofreces tú en tu corazón. ¿Ya? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Trajeron pues ante el tabernáculo de la reunión lo que Moisés había mandado, y se acercó todo el pueblo y se mantuvo en pie delante de Yahvé. Dijo entonces Moisés: he aquí lo que ha mandado Yahvé, hacedlo y se os aparecerá la gloria de Yahvé. Entonces mira que ante estas cosas maravillosas de Dios, siempre que el ofrecimiento de la ofrenda es algo importante. Los hermanos protestantes siempre enfatizan mucho en esa parte.
Es decir, hay que ofrendar ¿para qué? Para que Dios nos abra las compuertas. Y tal vez puedan tomar parte de esto, entre otras, para decir que debemos diezmar y ofrendar para que Dios nos abra las compuertas y nos abra el cielo. Mira que está diciendo aquí Moisés, ofrenden a Dios, denle esto a Dios cada uno, porque Dios se va a presentar. ¿Qué quería Dios mostrar ahí? Un banquete. Entonces, mira la interpretación que uno debe tenerle. Es diferente a la interpretación que hacen los hermanos protestantes. El hermano protestante te está diciendo, mira, Dios les está diciendo, vean estos dos tipos de interpretación. La de los hermanos protestantes, ¿cuál es? Dice, mira, Dios está diciendo, ofrece, cada uno debe ofrecer algo porque se va a aparecer la gloria de Yahvé. Entonces ellos dicen, vea, para que se aparezca la gloria de Yahvé en mi vida, me prospere, yo tengo que dar y ofrendar. Entonces yo te puedo predicar y decir, mira, te va a ofrendar y si usted da, diezma y ofrenda, mire, se va a aparecer la gloria de Dios. Esa es la visión que ellos darían. Más la visión que trata en realidad de dar el Señor es ¿cuál? La presencia de Dios es algo que es un evento magnánimo, grandioso y poderoso. Dios que dice, hagamos un banquete. Así como cuando viene el rey. Si viene una visita demasiado importante a tu vida, a tu casa a visitarte, o viene cuando, por ejemplo, yo recuerdo que cuando vienen a veces figuras importantes a la ciudad o a los barrios, ¿qué hacen? Hacen fiesta, ofrecen banquete. ¿O no es así? Cuando viene un rey, un famoso, una actriz, un cantante, alguien importante, ¿qué pasa? Hacen banquete. Pues no, lo que está diciendo Dios es ofrecimiento ¿para qué? Para celebrar ese evento. Era un evento de qué? De gloria, de alegría. Es un evento extraordinario. Si las personas por ir a un espectáculo de esos humanos son capaces de pagar qué cantidad de dinero y una ofrenda grande. Es más, hay gente que se endeuda a veces para ir y pagar un espectáculo. ¿Cómo no nosotros dar algo nuestro para qué? Para ese banquete celestial. Miren las dos visiones diferentes. Yo ofrezco ¿para qué? Para entrar en una comunión con Dios, porque nosotros Dios nos ha pedido ¿para qué? Para entrar en una comunión, en un banquete. En ese momento ofreció un banquete. El protestante diría, mira, Dios está pidiendo ¿para qué? Para que su gloria venga, tienes que darle eso para que veas la gloria. No. Nosotros sabemos que no es la interpretación que tenemos que dar. La interpretación es que nosotros vamos a ofrecer este banquete porque Dios viene a tener comunión con nosotros. No es buscando de antemano que Dios vaya a darme todo aquello que yo pido, lo material. Porque siempre lo enfoco en esa parte. Entonces mira, dos concepciones distintas. Entonces es muy importante saber que la gloria de Yahvé, la presentación de Yahvé siempre está ¿para qué? Para tener comunión. Para buscar ¿qué? Fortalecer esa relación. Ya comenzó el sacerdocio. Ya le dio un sacerdocio. ¿Qué quiso Dios? Venir sobre su pueblo, acercarse cada vez más. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué hace con nuestro hermano Francisco? Mira que se presenta cada vez. Se ha presentado el Señor ¿para qué? Para venir a qué? A exhortarnos. Que ha venido ¿para qué? Para consolarnos, para ponernos en gracia. Ha venido para derramar gracia, ha venido para traer bendiciones, ¿sí? A darnos mensajes que nos revitaliza, como anoche. No sé si vieron, anoche también tuvo un mensaje el Señor. Entonces, eso para que tengan en cuenta. Entonces, ante Dios, nosotros somos el ofrecimiento a Dios, y Dios, cada vez que Él quiere estar y quiere venir.
y morar entre nosotros. Por eso la Eucaristía, por eso decimos que la Eucaristía es un banquete. ¿Sí? Es el banquete, porque por eso dice el Señor, la Santa Cena hizo un alimento. Y quiso el Señor estar en medio de nosotros y dar el compartir. Ese es el sentido de Dios. Mira que Él dijo que allá cenaremos con Él. Estaremos en un banquete. O sea, está la palabra banquete, está la palabra cenar, está el fruto de la vid que vamos a beber. O sea, hablando de qué? De un ambiente de fiesta. ¿Y qué hay en el ambiente de fiesta? Lo que se ofrece. Entonces mira que en ese ambiente de fiesta se ofrecía ya en el Antiguo Testamento. Ahora en el ambiente de fiesta, ahora no vamos a ofrecer cosas materiales. En este ambiente de fiesta nosotros nos ofrecemos enteramente nosotros. Entonces cuando Dios quiere venirse a reunir con nosotros, quiere encontrar en nosotros ¿qué? Ofrendas que estén ¿qué? Interiormente limpias, purificadas, santificadas, llenos de alegría, llenos de gozo, llenos de amor. ¿Ya? Llenos de amor. Que podamos estar nosotros, que Dios pueda recibir. Porque mira que hay videos, si ustedes recopilan, escuchan videos por allá en el año 2007, 2008, la vez que el Señor ha tomado a Francisco, recuerdo hubo una que el Señor pedía que se apartaran de él porque el pecado que cargaban las personas no le permitía que sentirse cercano. Entonces lo que hace que ese banquete se pueda dar como es eso. Es que nosotros nos podamos ser esa ofrenda santificada para el Señor, para podernos unir al Señor. Entonces a veces hay personas que dicen, oye, pero yo no siento la presencia del Señor. ¿Cómo está esa ofrenda? ¿Cómo eres tú como ofrenda? Yo no puedo experimentar tantas cosas con el Señor. Tal vez tiene que ver con eso. En algunos casos, no en todos los casos, pero ese puede ser uno de los casos. Entonces dice, trajeron pues ante el tabernáculo de la reunión lo que Moisés había mandado y se acercó todo el pueblo y se mantuvo en pie delante de Yahvé. Dijo entonces Moisés, he aquí lo que ha mandado Yahvé, hacedlo y se os aparecerá la gloria de Yahvé. Después dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto y haz la expiación por ti mismo y por el pueblo. Ofrece también la oblación del pueblo y haz la expiación por ellos como Yahvé lo ha prescrito. Te mira, era importante para recibir, aparte de la ofrenda, era que el pueblo tenía que estar expiado. Las personas tenían que estar expiadas, o sea, libre de pecado, limpio de pecado. Lo que decía, no podemos acercarnos a Dios si no tenemos un corazón contrito y humillado, arrepentido. O sea, no es posible que nosotros podamos presentarnos a Dios, poder escuchar a Dios o tener una intimidad con Dios si yo no llego verdaderamente con arrepentimiento de mi vida y mis pecados. Dios conoce sin ese corazón que se postra a orar allí. Allí hay un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón verdaderamente humillado. Que ahí está la diferencia. Tantas personas que se postran y arrodillan a pedirle a Dios. Hay personas que lloran pidiéndole a Dios, pero están llorando porque están pidiendo una necesidad, la sanación del hijo, del esposo, de la mamá, del hermano, de otras personas, o porque están en una situación de crisis económica y es difícil, y le oran y le piden a Dios y todo allí, pero dentro de tu corazón, ahí está la pregunta, ahí hay un corazón expiado, ese corazón está expiado, ese corazón está verdaderamente arrepentido. Ahí hay una gran diferencia. Permítame un momentito. Entonces a veces, no todo el que dice Señor, Señor, o como dijo el Señor, hay algunos que se postran en el templo a orar largas horas como hacían los fariseos.
Pero como dice el Señor, ya sus corazones están tan lejos de mí. Sus labios me alaban, pero su corazón está tan lejos de mí. Y eso es lo que vemos hoy en día. Esa es la realidad del cristianismo hoy en día. Pero es la realidad del católico hoy en día. El católico va a la Eucaristía, se quita el vestido de pecado y lo pone allá afuera así, como que el demonio se lo pone, yo te lo cargo aquí, se pone ahí el vestido, se lo carga allá afuera el demonio. Entra a la Eucaristía, escucha la Eucaristía, pero esa Eucaristía ni hizo ningún propósito, ningún cambio, ni corazón. Y cuando salió, lo que hace es otra vez, sale de la Eucaristía y se pone otra vez vestido. Y por eso es que dicen los protestantes, van a la Eucaristía y salen a emborracharse. Y tienen razón. Muchos salen de ahí, ¿a qué? A seguir, se ponen otra vez el mismo vestido que dejaron a la entrada, se lo ponen a seguir la vida mundana que traen. Y eso sí le gusta al enemigo. Eso sí le gusta. Que tengan apariencia de piedad, pero que sean unos lobos rapaces. Eso es lo más, eso es para él es lo máximo. Porque él sabe que ahí él está ganando. Lo que llamamos lobos vestidos de oveja. ¿Sí? Se quitan el ropaje de lobo, lo ponen allí, entran ¿qué? A la situación, entran a la iglesia, a los grupos, con el vestidito, pero cuando salen se ponen otra vez el lobo. Entonces a veces hay que mirar, expiación, es importante entonces siempre mantener esa actitud en el corazón, de un corazón contrito y humillado. Y por eso tal vez tú, muchos de nosotros no hemos experimentado muchas gracias de Dios. Queremos experimentar muchas gracias a Dios. Debemos tener siempre delante de Dios, en cada vez que nos vamos a presentar delante de Dios en nuestras oraciones, un corazón siempre debe estar contrito y humillado. Pero hay gente, por ejemplo, hay gente que dice, pero ¿por qué a mí? ¿Yo qué he hecho para merecerme esto? Hay gente que dice eso, se creen lo máximo. ¿Sí han escuchado personas de eso? Que usted le conoce, que tienen un historial grande y son capaces de decir, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿Yo qué he hecho para poder merecerme esto? ¿Por qué me castigan a mí? Se creen buenísimos. Se creen lo mejor. Y son capaces de levantarse contra Dios. No hay corazones contritos. Hay otros que dicen, Señor, si tú de verdad existes, si tú me haces eso, yo te prometo esto. Y por eso no se les cumple, porque Dios no entra en esos juegos de manipulación, donde en realidad no hay un corazón contrito. Lo que hay es ahí una supuesta promesa. Imagínate tú, si el hombre no le cumple a los que ve, como dice la palabra de Dios, si no amas al que ve, mucho menos no vas a amar al que no ve. Por eso dice, ama a tu prójimo, que es el que ve, para que así muestre que amas a Dios, que es el que no ve, que lo vas a amar por tu prójimo. Así nosotros le prometemos al prójimo y no le cumplimos. ¿Cuántos ustedes en el dolor, en medio del dolor y en medio de la alegría prometen? No, yo voy a hacer esto, te prometo esto, y te juro, y juran y dicen, te juro que hago esto. Pero es en medio de la situación. Y después, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No lo cumple. Así también hay personas que le dicen, Dios, si tú me cumples esto, si tú haces esto, yo te prometo esto. Y por eso Dios no le hace. Y siguen diciendo que Dios es malo porque no les dio eso. Porque simplemente sabe Dios, conoce los corazones de quienes intentan manipular. De quienes intentan manipular. Entonces dijo entonces Moisés, he aquí lo que ha mandado Yahvé hacerle. Después dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto. Y haz la expiación por ti mismo y por el pueblo. Ofrece también la oblación del pueblo y haz la expiación por ellos como Yahvé lo ha prescrito. Se acercó pues Aarón al altar y degolló el becerro del sacrificio por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él, mojando su dedo en la sangre, roció con ella los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar.
Luego quemó sobre el altar el sebo, los riñones y la telilla del hígado, del sacrificio por el pecado como Yahvé había mandado a Moisés, pero la carne y la piel las quemó fuera del campamento. Después degolló el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual derramó todo en torno sobre el altar. Le presentaron igualmente el holocausto, trozo por trozo, juntamente con la cabeza, y lo quemó sobre el altar. Y habiendo lavado las entrañas y las patas, las quemó encima del holocausto sobre el altar. Después ofreció la oblación del pueblo. Tomó el macho cabrío correspondiente al pueblo para el sacrificio por el pecado. Lo inmoló y lo presentó por el pecado del mismo modo que el primero. ¿Si han visto ustedes que cuando el sacerdote ofrecen el incienso para purificar el templo, hacen el incienso sobre el alrededor donde él? Ya, primero lo hacen sobre el sacerdote. Después lo hacen sobre la mesa del altar y después sobre el pueblo. Bueno, que es más o menos como regar incienso, que el incienso es una forma de que en que se consagraban en los antiguos tiempos. Perfumaban para consagrar a los sacerdotes, aceite e incienso. Después ofreció la oblación del pueblo, tomó el macho cabrío correspondiente al pueblo por el sacrificio por el pecado, lo inmoló y lo presentó por el pecado del mismo modo que el primero. Ofreció así el holocausto, haciéndolo según el rito. Además presentó la oblación, tomando un puñado de ella lo quemó en el altar, juntamente con el holocausto de la mañana. Degolló asimismo el toro y el carnero como sacrificio pacífico por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre, la cual él derramó sobre el altar, todo alrededor, y las partes grasas del toro y del carnero con la cola, el sebo que cubre las entrañas, los riñones y la telilla del hígado. Las partes grasas las pusieron sobre los pechos de las víctimas y él las quemó sobre el altar. Mas los pechos y la pierna derecha los meció Aarón como ofrenda ante Yahvé, conforme Moisés había mandado. Entonces a Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo. Y se retiró después de haber ofrecido el sacrificio por el pecado, el holocausto y la hostia pacífica. Luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de la reunión y cuando salieron bendijeron al pueblo. Entonces la gloria de Yahvé se apareció a todo el pueblo. Salió fuego de la presencia de Yahvé que consumió el holocausto puesto en el altar y las partes grasas. Todo el pueblo lo vio y prorrumpieron en gritos de júbilo, cayeron sobre su rostro. Esta era como la primera parte de lo que sucedería cuando Elías retó a los brujos de Baal y mandó que bajara el fuego de Dios sobre lo que se puso en el centro, que era la leña y el animal que se puso allí. Moisés es la ley y Elías es el padre de los profetas. Así es. Entonces mire que se le apareció de Yahvé, nuestro Señor. Aquí donde viene también una parte importante saber sobre la bendición. Dice aquí que Aarón bendijo al pueblo. Ahora, muchos de los hermanos protestantes, los pastores, dicen que ellos pueden bendecir. Entonces, ustedes escucharán la famosa frase que dice: te bendigo, hermano. Te bendigo. Bendigo tu casa. Bendigo tu negocio. Ellos utilizan mucho la palabra te bendigo, diciendo que ellos tienen la autoridad para bendecir. Aquí no dice exactamente cómo fue la parte de la bendición, pero antes de hacer la bendición hubo un ritual.
Obviamente en este tiempo ya uno no hace ritual. Ahora, ¿cuál es el ritual de este tiempo para yo dar una bendición? Primero que todo, el que dio la bendición fue Aarón. Aarón fue ungido como ministro y sacerdote. O sea, el que puede bendecir a una persona, a un pueblo, es un sacerdote. Primero. ¿Ya? Porque si van a tomar la cita de la autoridad para bendecir, la autoridad para bendecir la tenían los sacerdotes. O sea, los que tienen la autoridad para bendecir son los sacerdotes. Entonces, para bendecir había un ritual antes, lo que se ofrecía a Dios y luego venía la bendición. En este caso, ellos ya no tienen que ofrecer ni ritual. ¿Qué tienen que hacer? Es invocar a Dios, como hicieron aquí. Aquí lo que hicieron fue, mediante el sacrificio, invocaron a Dios para que se presentara. Y con la bendición de Dios, o sea, con el aval de Dios, ellos podían, ¿qué? Dar la bendición a los otros. O sea, ellos deben pedir que la bendición de Dios descienda sobre las personas. O sea, ellas la piden, que sea Dios bendiciendo a las personas, y ellos llevan efecto que sobre eso que piden. ¿Ya? O sea, una persona le dice, si le va a decir te bendigo mi hermano, yo no le puedo decirle a una persona te bendigo mi hermano, porque yo no tengo, no soy, si no es mi sacerdote, mucho menos. Y primero, para decirte bendigo, es Dios el que te debe decir bendecir, porque ¿cómo sabes tú si Dios bendice a esa persona o no? Tú no sabes si esa persona está en un pecado mortal. ¿Cómo sabes tú eso? Entonces, para decir yo te bendigo, tengo que decir Dios Padre Todopoderoso, y eso es para los ministros. Te pido que bendigas a esta persona, y que sea así es tu santa y bella voluntad, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Luz Espíritu Santo. Eso es muy diferente. Porque tú has pedido, tú has invocado la bendición de Dios sobre esa persona. No te has tomado la atribución de Dios de bendecir. Tú no bendices. Nadie puede tomar la atribución de bendecir. El que bendice es Dios. El que es ministro lo que hace es que invocar la bendición de Dios, y como ministro efectuar, si Dios quiere, si es la voluntad de Dios, que se haga efectiva esa bendición, porque solo Dios sabe si le va a bendecir o no. Que tal que esté en castigo de Dios, o que, como dicen, no es el tiempo para bendecir, porque hay otra cosa también, hay cosas que están en el tiempo de Dios. Tal vez Dios no sea momento, el tiempo en que vaya a bendecir a esa persona. Entonces, no puede decir una persona te bendigo, no señor. Hay que te diga te bendigo, no. El que bendice es Dios. Que no me bendice, que bendice es Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Porque hasta los mismos sacerdotes dicen bendígame. Y ya. Esa es la bendición de ellos. Sacerdote, no. Tiene que decir Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado, yo te pido que tu bendición descienda sobre esta persona, si es tu santa y bella voluntad, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y del Espíritu Santo. Es corto, pero tú estás invocando. Sean las palabras que utilice, sean las palabras que él quiere utilizar, pero él tiene que invocarle. Ahora, si él dice, no, yo cada vez que levanto las manos hago una invocación mental en mi corazón, bueno, puede ser válido hasta ahí. Para mí creía que es válido hasta ahí, porque te está haciendo una invocación. Pero si es simplemente creyendo, que simplemente porque te hace así, ay, que hagan el favor, que bendígame la imagen, porque nosotros utilizamos mal la expresión también, que bendígame esto. Uno tiene que decirle, te traigo esta imagen para que me haga favor, le pida a Dios que me la selle, que Dios me la cubra, que Dios me la bendiga. Hay que decirle a ellos, para que usted me bendiga, sacerdote. Esa no es la expresión, ni a ellos ni a ninguno. Pedirle a usted, Dios, para que por medio de usted me bendiga esta imagen. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque eso es lo que está haciendo el Señor hoy, perfeccionar. Eso es perfeccionar nuestra fe. Eso es perfeccionar la obra de Dios, saber
cómo nosotros tenemos que dirigirnos. Y sobre todo tener el respeto, porque hay algo que es muy importante saber. ¿Quién es el que bendice? ¿Ya? ¿Quién es el que bendice? Y los únicos que tienen la autoridad para bendecir, tal vez, sin invocar, es porque son los vicarios de Cristo, serían los elegidos de Dios. Serían los elegidos de Dios. De resto no hay ningún mortal en la tierra, ni así sea sacerdote, te puede decir yo te bendigo. Eso no lo puede utilizar ningún ser humano en la tierra. Si es sacerdote, es el único que puede invocar la bendición y darla. Cuando la invoque, y en el nombre del Señor, y en el nombre de la Trinidad. ¿Ya? Entonces es muy importante eso. Aprendiendo eso hoy. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos y después de echar incienso encima, ofrecieron ante Yahvé un fuego extraño que él no les había mandado. Entonces salió fuego de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron delante de Yahvé. La desobediencia. Ante Dios las cosas son muy estrictas, son muy delicadas. Mira que decidieron. A veces uno cree hacer cosas en lo que tiene que ver con Dios, es decir, parecieran que esto como que lo mejora un poquito más. Entonces, por ejemplo, voy a poner lo que estamos viviendo hoy. Los sacerdotes hoy ponen a las mujeres a entregar la comunión. ¿Por qué? Ay no, ya hay que darle espacio a las mujeres hay que darle un espacio en la sociedad. Han ido tomando fuerza el liberalismo femenino, y ya la mujer está en la sociedad ya en un paso donde también hay que brindar la igualdad de género entre el hombre y la mujer. Pues demos el espacio también en la iglesia, entonces pongamos a la mujer también que sirva. No, señor, yo creo que si estuviéramos en los antiguos tiempos estuviera bajando fuego de toda, bajando el fuego, y no quedaría ni un sacerdote y ninguna de esas mujeres que rebaten la hostia. Les aseguro que no quedaría ni una y ningún sacerdote que se prestan para eso. Sobre todo los que son flojos, porque te voy a decir una cosa, hay algunos que van, entregan y le dan a ellas para entregar, pero es que hay unos que no van ni se paran, cogen y le entregan la copa que ellos se quedan sentados. A eso, mejor dicho, si Dios estuviera en ese tiempo, no estuviéramos en el tiempo de la misericordia, sino en el inicio de la obra de Dios, como en este momento cayó sobre los hijos de Aarón, mira que apenas estaba comenzando, estuviera cayendo fuego. Yo creo que con los dedos de la mano quedarían, si quedarían con vida 1, 2 o 3 sacerdotes, quedarían con vida. Y las cantidades de mujeres que se chamuscarían por estar metiendo mano a lo que no deberían estar metiendo mano. Por eso ellos no van a escucharme. Les voy a decir algo. Vean, no se pongan ya a pelear con sacerdotes. No vayan donde ningún sacerdote a pelear. Ya ahórrense esas peleas. Tu mensaje y mi mensaje tiene que estar sentado el que se sienta a mi lado y al que vaya. A esos son los que ustedes tienen que coger. Como dice, coger las almas y atraparlas. A ellos es que hay que decirle: no lo haga, no le entregue, no reciba comunión de esa mujer. Ya usted vaya donde el sacerdote le va a echar un cuento. No, usted vaya y dígale al pueblo, porque recuerden que el Señor dijo: ya los de la cabeza no quisieron escuchar, vayan a la cola. Y esa es la clave. Ya no peleemos más con sacerdotes. Ahora es ir al pueblo y decir: no lleven la moneda, no los patrocinen, no reciban la comunión y hagan esto. Y hay que decirles al pueblo. Y al pueblo hay que convencer. A ellos son los que tienen que hablar. ¿Ya? Entonces no se dejen llevar. ¿Ya? Entonces ya no es pelear con ellos. Ahora es que decírselo a la gente. Tienen que ustedes decírselo a la gente. Exhortar a las personas para que ellos no cometan ese gran error. Y para que la muerte no llegue. Porque no va a llegar ya un fuego del cielo. Porque no va a bajar así. Porque ya el Señor
está en el tiempo de la misericordia, pero sí la muerte espiritual. Por eso muchos sacerdotes van a tener la muerte espiritual. Muchos de ellos ya tienen la muerte espiritual. Muchos sacerdotes tienen la muerte espiritual. Por eso dice Francisco, no quiero estar en la sotana de ellos. Y por eso el Padre va a cambiar el sacerdocio. Porque no son dignos, ni hacen dignos. Porque algo tan sagrado, mira que lo han tomado como juego. A cualquiera ponen allí a entregar. La consagración, unas clasecitas y ponerle una cosita aquí en B y ya, esa es la consagración. Y las que me caen bien y todo eso. Entonces dice aquí, entonces llamó, salió fuego de la presencia de Yahvé que los devoró y murieron delante de Yahvé, los hijos de Aarón. Por lo cual dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Yahvé ha declarado diciendo, he de ser santificado por los que se me acercan. Ojo a esto, es muy importante, mira lo que dice aquí. He de ser santificado por los que se me acercan y glorificado delante de todo el pueblo. Ojo a esto, esto es muy importante. Si tú te quieres acercar más, cada vez más a Dios, ¿cuántos de ustedes quieren escuchar más, sentir más la presencia de Dios? Poder escuchar a Dios, que no lo vamos a escuchar como lo escucha Francisco, pero el ángel del Señor, el Espíritu Santo, tener una compenetración más con el Señor. Mira lo que dice aquí. Yo quiero que los que se acerquen más a mí han de ser santificados. ¿Qué quiere decir? Tienen que hacer exactamente lo que les he pedido. Una conducta intachable, íntegra, obediente. Entonces tú tienes que, si quieres acercarte cada vez más a Dios, a entrar, tienes que mirar a ver. Dice aquí, quieres santificado. He de ser santificado por lo que se me acerque. ¿Ya? Brindarle esa santificación ¿con qué? Con los ritos. Cuando Dios dice que ese es santificado, ¿es por qué? Porque los ritos que ofrecían eran ritos sagrados. Eso es lo que llevaba a Dios. Entonces ahora nosotros no vamos a hacer esos ritos sagrados. Ahora, ¿cuál es lo que le ofrecemos a Dios? Nuestras adoraciones. Cuando nos encerramos a orarle a Dios en espíritu y en verdad. Cuando le damos alabanzas a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando le alabamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Estamos alabando al Señor. He de ser santificado por los que se me acerquen y glorificado delante de todo el pueblo. Ahí dice, el pueblo debe glorificar a Dios ¿cuándo? Por eso cuando uno se reúne en el nombre del Señor, que el pueblo lo glorifique, que lo exalte, alaba al Señor, glorifica al Señor con los testimonios y todo eso. Aarón enmudeció. Entonces llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, aproximaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, llevándolos fuera del campamento. Se aproximaron pues y los llevaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés había mandado. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestras vestiduras, no sea que muráis y se irrite Yahvé contra todo el pueblo, mas vuestros hermanos y toda la casa de Israel lloren el incendio que Yahvé ha encendido. Ahora si saben qué significa cubrirse la cabeza, cubrirse sobre es, no somos dignos de ver, o sea, cuando se ponían el velo es que no era el hombre, no era digno de qué, de poder contemplar la grandeza de Dios. Hoy nosotros no nos ponemos delante nada, nosotros no nos cubrimos la cabeza. Por eso nosotros ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros hoy nos tapamos el rostro? Porque no somos dignos de contemplar la grandeza de nuestro Dios.
Antes se ponían un velo. ¿Cómo lo hacemos ahora nosotros? Nosotros también nos ponemos un velo. A ver, la sabiduría, quiero sabiduría de estos 17 que veo aquí. ¿Quién lo logra captar? ¿Cómo hoy nosotros nos ponemos el velo? Nuestro rostro no es digno de ver, contemplar la gloria de Dios. Pero yo quiero entrar a la gloria de Dios. ¿Cómo sería ese velo? Si mi rostro no puede contemplar la gloria de Dios porque es santísima, no somos dignos, ¿cómo yo oculto mi rostro? Limpieza de corazón, no. Estamos hablando de un acto de cómo yo oculto mi rostro porque no soy digno de la gloria de Dios. O sea, cómo yo entro a orarle a Dios pero no soy digno de ver de verlo, de contemplarlo. ¿Cómo tapo yo mi rostro? No, estoy hablando de un acto, de un hecho de verdaderamente ocultar el rostro. Cuando nosotros doblamos rodillas y pongo mi cabeza, rostro en tierra. Ahí es, por eso dice el Señor, dobla las rodillas y pon rostro en tierra. Y por eso nosotros cerramos los ojos, que tratando de llevar esa presencia interior nuestra. ¿Ya? De rodilla con cabeza en tierra. Ahí estamos mostrando nuestra humillación delante de Dios. Dice la palabra, humíllate delante de mí, que Dios te exaltará en otro momento, en el debido momento. Pero es allí cuando yo doblo rodillas y pongo mi frente sobre el suelo. Pero sobre todo, que verdaderamente esa posición lleve dentro de mí siempre contrito y humillado. Esa posición no va a servir de nada si no hay un corazón contrito y humillado. Corazón contrito, eso es clave. O sea, siempre que vamos a entrar a orarle a Dios en la presencia de Dios, tiene que estar el corazón contrito y humillado. Si no, no va a poder fluir lo que va a fluir. Ese es el principio, el inicio. Por eso es que la Eucaristía, ¿cómo comienza la Eucaristía? La Eucaristía comienza con pidamos perdón a Dios, porque ¿cómo vamos a entrar a pedirle a Dios una gracia o recibir la gracia de Dios si yo no estoy en gracia con Dios? Por eso lo primero es pedirle a Dios la gracia. Pedirle a Dios que nos anule, que Él nos ponga en gracia con Él para recibir. Que Él, nosotros mostrarnos arrepentidos, reconocernos pecadores, reconocer a nuestro Dios como el verdadero que nos puede limpiar. Claro que sí, es sobre todo un acto de fe que hacemos cuando nosotros pedimos a Dios eso. Porque el Señor dice en su palabra también, sin fe es imposible agradar a Dios. También es muy importante. Entonces dice, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestras vestiduras, no sea que muráis y se irrite Yahvé contra todo el pueblo. ¿Y qué significaba rasgar las vestiduras? Tú te rasgabas las vestiduras cuando tú reconocías que cometiste algo gravísimo ante Dios. Cuando estás en un pecado delicado, entonces por eso ya nosotros tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras. Es postrado de rodillas, frente, con corazón contrito y humillado. Ahí yo no rasgo mis vestiduras. ¿Y ahora qué rasgo? Mi corazón. Ahí yo rasgo diciendo, Señor, perdóname porque he pecado contra ti, porque he cometido, Señor, porque he hecho esto, esto y esto. Y tú le dices al Señor, lo siento, te pido perdón, oh Dios, grande ha sido mi culpa y mi pecado, Señor, lo reconozco delante de ti. Y Dios sabe que si lo estás pidiendo de corazón, Dios va a sanarte de esa culpa y te va a liberar.
Ahí, porque ahí tú estás rasgando las vestiduras. Te estás poniendo el cilio y rasgando las vestiduras, como dice aquí. No descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestras vestiduras, no sea que muráis y se irrita Yahvé contra todo el pueblo. Mas vuestros hermanos y toda la casa de Israel lloren el incendio que Yahvé ha encendido. Llorar. ¿Cuál es la significación de llorar? Cuando yo lloro, dicen por ahí que cuando uno llora, limpia el alma. Hay una expresión que dice llorar limpia el alma. Bueno, cuando tú lloras por la vida de pecado, o sea, estás llorando por un verdadero arrepentimiento, te limpia. Todos los que estamos aquí, yo dudo que haya alguien que me diga me convertí al Señor y no haya llorado incansablemente. Cuando una persona conoce verdaderamente a Dios y recibe de la potencia del Espíritu Santo que comienza a impactar en ti como para transformarte. Tú eras una piedra y llegó sobre ti y te comienza como a romper esa piedra, como dice, para cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Eso comienza en ti a salir las lágrimas y a llorar, pero tú lloras ¿por qué? Porque tú te arrepientes y tú cuando lloras dices, yo cómo andaba en ese pecado perdido, yo cómo hice eso, yo cómo perdí mi vida allí. Ahí hay una iluminación de conciencia en ti, hay un cambio y las lágrimas brotan y tú lloras y lloras y lloras. Todos los de aquí han llorado, me imagino. Yo me costaría creer que no, de los que estén aquí del Señor no hayan llorado en ese momento de la conversión de su vida. Yo recuerdo que cuando yo volví a los caminos de Dios, el día que hice el propósito, yo me fui a confesar. Y ese día después que yo confesé, la demora fue que yo me haya rodeado estaba ahí, donde dicen el Santísimo. Yo me desparramé y yo lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. El día que escuché los audios de Francisco, recuerdo la primera vez que me dieron un audio de una vigilia de él, que fue lo que me hizo movilizar como a creer, porque no creía en él, yo decía que no. Yo lloré y lloré y lloré esa noche y yo sentí que eso me limpió, me fortaleció. Entonces las lágrimas, llorar tiene ese efecto, tenía también esa significación. Lloramos porque mostramos que arrepentimiento. Lloramos porque tenemos un arrepentimiento sincero y las lágrimas sí es una muestra muchas veces arrepentimiento sincero. Entonces dice, tampoco salgáis de la entrada del tabernáculo de la reunión, no sea que muráis, pues el óleo de la unción de Yahvé está sobre vosotros. Ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Habló Yahvé a Aarón diciendo, cuando entréis en el tabernáculo de la reunión no beberéis vino ni bebida que pueda embriagar, ni tú ni tus hijos contigo, no sea que muráis. Ojo, bebida alcohólica no se debía beber. Se dan cuenta que los sacrificios en la presencia de Dios no era con bebida fermentada. No era con bebida fermentada. Aquellos que decían que en el antiguo bebían era vino fermentado. No era vino fermentado. Ley perpetua es esta para vuestro descendiente. Mira, los sacerdotes no deberían beber el vino que están bebiendo. Mira que él está diciendo, es una ley perpetua, esta es para vuestros descendientes, a fin de que podáis distinguir entre lo sagrado y lo profano, y entre lo impuro y lo puro, y enseñar a los hijos de Israel todos los preceptos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Lo que pasa es que ellos no conocen. Sabemos que en la última cena no fue vino. Eso es una traducción que está allí mal. Sabemos que fue agua. Lo que el Señor puso allí, repartió, era agua. Y esa agua lo que deberían ofrecer, mira que está diciendo que el vino fermentado no debería estar allí. Y mira que Dios lo prohibía. Porque lo sagrado y lo perfecto no debería tomarlo fermentado. Lo que dijo el Señor, ya nosotros no podemos tomar una gota de leche fermentada, de alcohol. Sobre todo porque sabemos que ahora el alcohol se va a convertir en... El Señor dijo en uno de los audios no hace mucho que el alcohol causaría enfermedades a las personas.
Entonces nosotros no podemos servirle a Dios y poder que consumir las bebidas fermentadas. Entonces dice, lo puro, a fin de que podáis distinguir entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro, y enseñar a los hijos de Israel todos los preceptos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, los hijos que le quedaban a Aarón: tomad la ofrenda que sobra de los sacrificios quemados en honor de Yahvé y comedla sin levadura junto al altar, pues es cosa santísima. La comeréis en lugar sagrado por ser porción tuya y porción de tus hijos, de los sacrificios quemados en honor de Yahvé, pues así se me ha ordenado. Comeréis también en lugar puro tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la pierna alzada, porque de los sacrificios pacíficos de los hijos de Israel os han sido dados como porción tuya y porción de tus hijos. Ellos presentarán la pierna alzada y el pecho mecido, además del sebo destinado para el fuego, a fin de mecerlos como ofrenda delante de Yahvé, y serán porción perpetua para ti y para tus hijos contigo, según ha mandado Yahvé. Mira que parte de la ofrenda, eso que ofrecían ellos, el Señor dice, es ofrenda santísima. Ofrenda santísima. Y aún así, el Dios de Israel ofrecía parte de la ofrenda santísima consagrada, se las daba a ellos para que comieran. ¿Para qué? Para que ellos se santificaran. O sea, Dios siempre tiene la intención de que su sacerdocio esté santificado. Ese es el problema de hoy, que no se está santificando. Ha ido perdiendo la santificación. Mora en ellos lo puro con lo impuro. ¿Qué es lo puro? Ellos recibieron una autoridad. Eso es lo puro que tienen. Pero ellos, en su corazón, en su vida, está lo impuro. ¿Qué hicieron ellos? Aliaron. Ellos están aliados. Eso es como hoy dicen los metales aliados. ¿Saben qué son los metales aliados? Cuando usted une un metal con otro. Por ejemplo, cuando usted une el oro con el cobre. Yo no sé si se puede unir el oro con el cobre. Pero entonces usted une un metal precioso con uno no precioso. Usted une el oro con el cobre. Y usted, como el oro y el cobre tienen un color parecido o igual, entonces usted lo puede mostrar y creer que todo eso es oro. Y entonces ellos se ven así. Usted ve y pone la figura y ese parece oro. Es más, hay muchas cosas que le llaman fantasía por ahí, ¿yo no? Esa fantasía, esas prendas que venden ahora en revistas y la ve usted que parecen oro, son bonitas, y esos collares, y las niñas compran eso porque eso parece oro. Y eso es maravilloso, cadenitas, todo eso. Pero eso es fantasía. Y eso es parecido hoy lo que estamos viendo. Los sacerdotes hoy parecen más fantasía que la realidad del oro de lo que deben ser. Y los pastores sí que son menos. Esos pastores sí ya pasaron de cobre. Ya eso, se pasaron de cobre. ¿Ya? Entonces, lo puro no puede habitar con lo impuro. Por eso es que nuestro cuerpo, todo nuestro ser debe ser puro para poder que nosotros recibir de la pureza de Dios. Para recibir de la pureza de Dios. Bueno, ¿qué significa cuando Caifás se rasga las vestiduras frente a Jesús? Porque Jesús, según Caifás, Jesús dijo la blasfemia más grande, que fue por eso que le dijeron, ahora por eso te haces reo de condenación. Porque en la ley antigua había un cierto tipo de blasfemias que te daban condenación según el Sanedrín. Entonces, como Jesús dijo que él era Dios, el Hijo de Dios, el Altísimo, entonces le dijeron, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿qué más quieren escuchar? ¿Qué blasfemia ha dicho este hombre? Mis oídos han escuchado una blasfemia tan grande, y se rasgó las vestiduras con eso. Como que no tolero tanta blasfemia en mi vida, y se rasga las vestiduras. Así era en los antiguos, cuando había mucho
mucha blasfemia, mucho pecado en la persona, tenían que rasgarse las vestiduras y se rasgaban. Por ejemplo, cuando el hijo hacía algo, se rasgaban las vestiduras. Era la significación de eso, de que yo no estoy de acuerdo con eso, y para mí eso es algo supremamente bochornoso, en este caso es gravísimo ante Dios. Entonces se rasgaban las vestiduras. Ya, así era, por eso fue que se rasgaron ellos las vestiduras. Entonces dice aquí, si tu hermano empobreciere y se apoya sobre ti, lo sostendrás. Sea extranjero. Entonces viene aquí Dios ahora a darle unos rituales ahora al sacerdocio y al pueblo, a los que iban a guiar la ley. Les comienza a decir, mira lo que comienza Dios a decir, estas cosas no han sido abolidas, hay que interpretarlas ahora según nuestro contexto. Vamos a leer e interpretar según nuestro contexto. Dice, si tu hermano empobreciere y se apoya sobre ti, lo sostendrás. Sea extranjero o advenedizo, para que pueda vivir junto a ti. ¿Qué te está queriendo decir? Si tú ves que tu hermano, hoy es tu hermano de la fe, tiene necesidad, se ha empobrecido, pues recojan entre todos, que era lo que hacía Pablo. Vamos a recoger una ofrenda para llevar a los hermanos necesitados, que es lo que se debería hacer hoy. Recojamos entre nosotros, que es lo que va a hacer. Por ahí escuché en la prédica del domingo pasado que Francisco dijo que iba a hacer una colecta para remodelar la casa de una persona. Ya, cuando hay necesidad en algunas personas, cuando existe necesidad en algún hermano, tomar la iniciativa y decirle a otro, vamos a recoger una ofrenda para qué, y llevarle al hermano, a eso allí. Entonces eso es tan antiguo como tan presente. En ese tiempo se redactó según el contexto de ese tiempo. Ahora uno tiene que actualizarlo en el contexto de este tiempo. Ahí está redactado para el contexto de ese tiempo. Nosotros ahora lo tenemos que interpretar. Por eso Jesús dijo, yo no vine a abolir. Yo vine a darle el entendimiento y el cumplimiento que ustedes han ido perdiendo. ¿Ya? Entonces, si tu hermano empobreciere, ahora es el hermano tuyo de la fe. Antes, ¿quién era el hermano? El hermano eran los israelitas. Los israelitas no ayudaban a un extranjero nunca. Pero mira, aún así el Señor le dice, sea extranjero. Y mira que se lo puso Dios como ley al extranjero también. Y ahí los israelitas estaban haciendo mal, porque los israelitas no se juntaban y no ayudaban a otra persona. ¿Ya? Pero también los extranjeros tenían que cumplir ciertos rituales y requisitos que vimos más adelante, por ejemplo, que ellos tenían que ser parte de las creencias de los mismos judíos. Entonces dice aquí, no tomarás de él interés ni usura. O sea, cuando tú vas a ayudar a tu hermano y le vas a dar un dinero, no tomarás de él interés ni usura. Hace un tiempo atrás, cuando hablamos los viernes sobre temas libres, creo que hablamos de esa parte de los préstamos. Rápidamente les voy a decir algo. Yo les decía sobre prestar dinero. Ojo con eso. Cuando tú vayas a prestar, hazlo con amor. Hazlo con amor. Y presta lo que a ti no te va a faltar. Ojo con eso. Primero, hazlo con amor. Y segundo, nunca pidas usura por lo que tú pides para tu hermano. Y número 3, presta lo que no te va a hacer falta. Si a ti te va a hacer falta ese dinero, aunque en ese momento no lo necesites, tú te puedes, sin ningún tipo de remordimiento, ojo lo que voy a decir, sin ningún tipo de remordimiento, usted lo puede decir, no tengo. Usted lo puede tener en el bolsillo. Usted lo puede tener en el bolsillo. Usted sin ningún temor de conciencia, usted le puede decir, no tengo. Porque en realidad usted no tiene, no puede gastarse lo que no tiene. Porque tú puedes decir, pero es que esa persona está haciendo mal porque le digo que se los prestara, que él se los pagaba en una semana. ¿Y qué tal que no te los paga? ¿Qué tal que suceda algo en una semana que no te paga? Como ha sucedido en muchos casos. ¿Y qué va a pasar? Que con eso
lo que te prestó más es que con eso iba a pagar la luz, o con eso era el resto del mercado para el mes. Ahora no te lo paga. Número 4, cuando tú prestes, algo le decía, cuando tú prestes, siempre tienes que esperar que lo que tú vas a prestar, tratar de no cobrarlo y esperar que venga, sea la persona la que te lo dé. O sea, por eso dice, no des lo que necesitas. Porque tú tienes que tener en cuenta que si tu hermano no te paga, tú tienes que saber que eso no puede ser parte de lo que tú vas a necesitar. Porque en caso de que tu hermano no te llegue a pagar, tú dices, bueno, gracias a Dios no lo necesito. Tu hermano no te pagó, perdió una ayuda. ¿Ya? Tristemente perdió una ayuda. ¿Ya? Porque muy descarado, si va otra vez así, como songo sorongo, como si nada pasó, préstame de nuevo. ¿Ya? Porque estamos para ayudar, pero tampoco para que nos metan la mano al bolsillo y yo no ser capaz de decir que no. Son cosas que hay que tener claro con esta parte de los préstamos. Y eso ténganlo claro. No presten lo que lo van a necesitar y lo tienen reservado para una necesidad básica sobre todo. Porque una cosa es diferente que no, esta platica la tenía ahí para ver si me iba de paseo. Tengo pensado como irme de paseo, como que a ver si un día de esto cojo un viajecito por ahí. Eso es una cuestión diferente. No es una necesidad básica. Y no está premiante ahora mismo. ¿Ya? Yo me refiero a necesidades básicas. Entonces, eso tenerlo en cuenta. Entonces dice, no le cobrarás interés por tu dinero ni le darás de tus víveres a usura. Yo soy Yahvé vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán a fin de ser vuestro Dios. Entonces no podemos dar una ayuda, es como decirle a un hermano que tú lo ves en la necesidad y dice, hermano, préstame, dame una ayudita ahí. Y le dice, bueno, yo te presto, pero me vas a tener que pagar con interés. ¿Cómo le vas a decir al hermano que tiene la necesidad y que te lo prestó? Es como un préstamo de amigo. Una cosa es, vamos a suponer que tú tienes una cooperativa de préstamo, es una cuestión diferente. Que alguien se acerque a ti, a tu cooperativa de préstamo, porque se acercó a ti no por amistad, no por hermandad, se acercó a ti como en términos de negocio. Vengo para que me preste, porque si no sería ilegal los temas de los bancos, sería ilegal la cuestión de las cooperativas, y no son ilegales. ¿Ya? Entonces, eso también hay que saberlo entender. Yo soy Yahvé vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán a fin de ser vuestro Dios. Si empobreciere tu hermano a tu lado y se te vendiere, no le impondrás trabajo de esclavo. O sea, si te dice no te tengo para pagar, te voy a pagar con trabajo. No abuses de eso, está diciendo el Señor allí. Antes se hacía mucho eso. Antes la gente era muy responsable con eso. La gente decía, mira, la verdad no tengo para pagarte, pero yo te puedo trabajar en lo que tú necesites y yo te pago eso. Hoy no. Hoy la gente descaradamente dice, la verdad no tengo para pagarte, no tengo ni una plata y cuando me paguen te pago. A ver, si me pagan, miro a ver, y si te puedo conseguir te pago. O sea, con ese descaro total. ¿Ya? Ya déjaselo en manos de Dios. Por eso dice, si lo prestaste, ya déjalo en manos de Dios. Porque te dice, lo que prestaste ya, tienes que, ahora esa es otra cosa, tienes que darte cuenta que si prestaste, tienes que también ir con la idea de que lo que prestaste, tal vez no vuelva a ti. ¿Ya? No vuelva a ti. Es mejor, como dice, bueno, se cerraron allí los préstamos con la persona, pero no entres tú en discordia, en pleito, que eso llegue a una confrontación. No, es que hay gente que es demasiado pasada conchuda. Demasiado. Entonces mira, antes cuando existía todavía el sentido de la responsabilidad, en los tiempos de antes decía, y yo creo que mire, no nos vamos lejos, yo creo que hace unos 50 años,
yo me acuerdo que en los tiempos, yo cuando iba a la finca de mis abuelitos, de mi abuelito, de unos tíos donde iba, que era en una finca por la zona del Urabá, se veía esa tradición de que la persona, cuando había a veces trabajadores o familias de personas de familias pequeñitas, entonces sabes que eso eran grandes terratenientes, los que tenían grandes tierras o los que tenían más dinero, a veces iban y le decían, compadre, présteme, que no tengo, que no sé qué, y a veces le prestaban. ¿Qué le decían cuando no tenía dinero? Ellos se presentaban, compadre, vea, yo hoy tenía que traerle el dinero, pero lo voy a ser sincero, no tengo el dinero, y no sé, si usted quiere yo le pago, le paso machete o le hago esto, tal, y arreglaban con pago de trabajo. Existía la responsabilidad de eso, ¿ya? Vea lo que hicieron los inicuos españoles, para que sean cómo hoy el hombre está pervirtiendo tanto las cosas, y están pervirtiendo, pero de una manera tan horrible. En España, los jueces y magistrados de España sacaron una ley, o fue aquí en Colombia, no, yo creo que fue aquí en Colombia, ahora no estoy seguro si fue en Colombia o en España, pero yo sé que hubo un país, entre esos dos, es nuestro, en España, donde ahora los magistrados dijeron, en vez de sentenciar que una persona pagara en el tiempo antiguo, dijeron que las personas ahora podían pagar las deudas con el cuerpo. O sea que si una mujer a mí me debe, yo le puedo decir, sin que eso me lleve a ningún tipo, arreglemos en la cama. O sea, las personas pueden pagar con el cuerpo. Imagínense usted, lo declaró en tribunal. Está la perdición para todo eso. O sea, la justicia se está pervirtiendo y está llevando ¿a qué? A la perdición del ser humano. Vea lo que sucedió con ese joven que se practicó la eutanasia. Eso es un tema delicadísimo para los jóvenes. Eso ha sido un cuchillo que haya atravesado a toda Colombia. ¿Por qué? Porque qué precedente lleva ese ahora lo que hizo ese joven. Un precedente gravísimo para Colombia. ¿Qué pueden estar pensando los jóvenes hoy en día? Cuando habían tantos jóvenes ahí celebrando eso. Diciendo que ese joven era un héroe, que Dios lo estaba esperando con los brazos abiertos en la ignorancia. Entonces tenemos gente ignorante diciendo eso. Entonces, ¿cuál es el precedente que queda para los jóvenes? Que ahora los jóvenes ven que si hay una situación muy difícil en mi vida, si tengo una enfermedad, si por ejemplo, el día de mañana le dicen, tienes cáncer, no, ya yo quiero practicarme la eutanasia, o sea, ahora ellos darse muerte es una opción tan sencilla ellos poder tener a la mano. O sea, ya quitarle a Dios todo eso en su vida. O sea, eso ha sido un precedente gravísimo para Colombia y para la humanidad. Pero ahora ya llegó, porque en otros países ya se había dado, pero mire, ya está llegando aquí a Colombia. El presidente hizo un decreto, o sea, no lo pasó ni por Congreso, un decreto directo donde podían abortar las mujeres a las 24 semanas. Increíble, un niño de 6 meses. Entonces, para que no le pusieran problema, hizo un decreto. Normalmente las cosas pasan por un proceso, no lo quiso someter. Vino y cogió, el Congreso sí aprobó una ley para darle beneficio a las mujeres que estaban en embarazo y que necesitaban pañales. Tú sabes que esas mujeres necesitan, sobre todo las mujeres pobres, pañales, pañitos y todo eso que necesitan. Salió una ley que aprobaron para que se le diera un subsidio solo para las mujeres que estaban a punto de nacer o las que iban a tener hijos. ¿Sabes qué hizo el presidente? No la quiso sancionar, o sea, no la firmó. Porque supuestamente la ley no dice que eso también era para los hombres embarazados. Dios mío, la ideología de género. Porque ahí no decía para hombres embarazados. No la sancionó. Entonces hay un tiempo oscuro que es a nivel mundial, pero está sobre nuestro país. Lo que se llama el progresismo es una ola oscura, una nube muy oscura que va cogiendo ¿qué? Ennubleciendo lo que es la razón, la moral y todo eso, todo lo bueno, todo lo ennublece. Y así estamos.
En la reforma, ¿qué pasó? Le dieron a los hombres, a las mujeres y hombres trans, se jubilan más rápido que un hombre y una mujer. Simplemente porque son trans. Ellos dicen que son personas normales, pero ¿por qué le dan atribución a unas personas que si son normales? ¿Por qué le dan unos beneficios como si fueran unas personas que tuvieran discapacidad? Porque se supone que le dan beneficio a unas personas por tener algún tipo de ¿qué? De ser algo diferente. Si ellos dicen que son normales, entonces que son igual que los otros, ¿por qué le dan unos privilegios? Tenemos en nuestro país ahora mismo una nube oscura que está contaminando. Mira que ya un magistrado que puso este mismo presidente, lo puso y ya sacó una ley para que en los colegios ahora se tenga que poner un baño que diga ella. Y para que acepten a todos los trans y todo eso, tiene que ser obligatorio. Hay cosas muy delicadas y hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos que orar mucho, porque nos los están metiendo todo eso nuestros hijos y nuestros jóvenes. Allí, ¿a dónde? Donde nosotros creemos que están seguros, ahí es donde se lo están metiendo. Nosotros creemos que nuestros hijos están seguros en el colegio y es ahí donde le están metiendo la ideología. En todos los colegios públicos, ¿qué le están enseñando a los jóvenes? Rebeldía, rebelión. Vaya usted a las universidades públicas, ¿qué le están enseñando? Rebeldía, rebelión. Todo este tipo de las cuestiones yo que estudié en una universidad pública, todo lo que tenga que ver con el comunismo y todo esto. Entonces eso está dañando mucho a los jóvenes. Están creando a los jóvenes porque saben que si daña, el Satanás sabe que si daña a los jóvenes, daña todo un futuro. ¿Y qué te dice a ti? ¿Qué te dicen a ti que te enseñen que Dios no existe? Porque eso es lo que están llevando a los jóvenes, a perder el temor de Dios. Los padres hoy no le enseñan a sus hijos. No hay matrimonios consagrados. Entonces los hijos hoy en día ya en los colegios no enseñan religión como antes. Ahora le toca a los padres. Pero ¿qué pasa? Entonces ahora en los colegios no te enseñan religión, pero te enseñan filosofía. Y en filosofía, ¿qué te dicen? Dios es un invento del hombre. Racionalización del hombre. El hombre es un semidios. La filosofía te lleva a todo eso. Que te quitan la religión. Ya te quitan hasta la ética. Entonces estamos en tiempos donde, mejor dicho, el enemigo ha dado pasos agigantados, grandísimos. Y ahí donde creemos que nos tienen cuidando nuestros hijos es donde nos están dañando los hijos. Por eso usted todos los días coja y rebúsquenle el cuaderno a sus hijos. Pregúntenle qué les están enseñando. Porque ahora están buscando un proyecto para enseñar en educación sexual desde niños de primaria que masturbarse es normal. Te imaginas enseñándole a un niño de 10 años que masturbarse es normal. ¿Qué hizo el alcalde anterior de Medellín? No puso que la Secretaría de Salud, que una forma de relajar a los jóvenes era ¿qué? Era la masturbación, era una terapia de relajación cuando el joven estaba triste. Y de ahí en adelante, todo lo que usted quiera. Entonces mire que estamos cada vez más en una situación de crisis, de horror. Para que estemos alerta con nuestros hijos. ¿Ya? Tener alerta con nuestros hijos. Entonces dice, antes se pagaba. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que ser muy, muy ecuánimes y muy, ¿cómo diría uno? Muy responsables con esto. No puede ser posible que nosotros seamos del pueblo de Dios, que somos el oro de la tierra, y estén diciendo que yo soy una persona mala paga, que soy una persona que le huyo a la responsabilidad. Eso no puede ser pasar. Esa imagen no debe estar ni en mi trabajo, ni en medio de mi familia, ni con mis amigos, ni mucho menos con la comunidad. No puede ser posible eso.
Si usted aprendió esto hoy, vaya y preséntese donde la persona y diga, mira, lo que tú me prestaste, te aseguro que no he podido tener dinero. ¿Cómo te puedo pagar? No sé, dime tú, yo puedo hacer, si necesitas algún tipo de trabajo, no sé. Uno, creo que la mejor opción a veces es uno de ir y hablar con la persona y ponerse, pero ponerse allá en la situación de echar mentira. Y poner a los hijos de decir echar mentira, peor todavía. Otros matan a los padres, matan a familiares para poner, eso es mejor dicho. Entonces dice, si empobreciere tu hermano a tu lado y te vendiere, no le impondrás trabajo de esclavo, estará contigo como jornalero y como advenedizo. Te servirá hasta el año de jubileo. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos juntamente con él, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres. Porque son mis siervos a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No han de ser vendidos como esclavos. No le dominarás con dureza, sino que tendrás temor a tu Dios. Los siervos y las siervas que necesites serán de las naciones que os rodean. De ellos podréis adquirir siervos y siervas. También de los hijos de los advenedizos que moran en medio de vosotros podréis comprarlos, y de su familia residente entre vosotros, es decir, de los nacidos en vuestra tierra. Esos serán vuestra propiedad. Esos que compraba, ¿quiénes eran? Era lo que hoy podríamos decir, o hace unos años eran esos hombres y mujeres que uno contrataba, por ejemplo, en una finca y los ponía a trabajar. ¿Ya? Eso era por decir así. Mucho tiempo antes a esas personas no se les pagaba nada. Se le daba era una mísera, o sea, una pequeña pago de porción, y que se le daba a veces era a final de año. De resto era, se le daba era el hospedaje, comida. O sea, muchos padres tenían hijos ahí y no le podían dar, y los llevaban donde los grandes terratenientes les decían, vea, para que ponga a trabajar a mi hijo, y se quedaba a vivir ahí en la finca, le daban comida, los ponían a trabajar y a veces le pagaban era un poco. Ya eso ha cambiado porque ahora hay unas leyes para pagarles a ellos, pero antes no era así. Dice aquí, si el extranjero advenedizo que mora contigo adquiriere riqueza, y si junto a él tu hermano empobreciere, y se vendiera el extranjero que mora contigo o algún descendiente de la familia del extranjero, después de haberse vendido le quedará el derecho al rescate. Uno de sus hermanos podrá rescatar. Lo rescatará su tío o el hijo de su tío, o alguien pariente cercano suyo dentro de su parentela podrá rescatarlo, o si alcanzare los medios, él mismo podrá rescatarse. Hará el cómputo con aquel que le compró desde el año de su venta hasta el año del jubileo. El precio de su venta será según el número de años. Los días de su trabajo le serán computados como los de un jornalero. Si falta todavía muchos años, pagará en proporción de ellos el precio de su rescate, descontándolo del precio con el que fue comprado. Y si faltan pocos años hasta el año del jubileo, hará el mismo cómputo en proporción de los años, pagará el precio de su rescate. Como quien trabaja jornal año por año, así estará con él. No permitas que le trate con dureza ante tus ojos. Si no fuere rescatado por otros, quedará libre el año del jubileo, él y sus hijos juntamente con él. Porque siervos míos son los hijos de Israel, siervos míos son a quienes yo he sacado del país de Egipto. Yo soy Yahvé, vuestro Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El año del jubileo era un año, como dice, era un año de júbilo donde se liberaba a aquellos que se compraban como esclavos. Y eso creo que era al 7º año. Entonces había un tiempo, como dice, donde tú debías, vamos a ver más adelante, donde si tú tenías una deuda, ya hasta ahí cesó esa deuda. Se cumplía ese tiempo. ¿Ya? Eso es como hoy, hay unas leyes que dicen que prescribe el tiempo. Si tú tienes una deuda con un banco y eso pasa, creo que después de 3 años, si no te han hecho un debido proceso, esa deuda ya prescribe. No me acuerdo cuánto de tiempo, pero yo sé que existe una ley que hace que las deudas prescriban. Eso está en nuestro país. Esto creo que está en todos los países, pero aquí en Colombia hay una ley que dice eso. Entonces, pero no para ampararnos, decir nosotros como hijos de Dios no podemos estar en el pensamiento
de que no voy a pagar, voy a esperar que eso prescriba ahí. Pues obviamente los bancos te hacen un proceso, venden una casa te meten en data crédito, te mandan a una casa de cobranza y todo eso demás, y hizo un proceso y un pleito largo y puede llegar a embargo. Claro que hay algunos, como dicen, como no tienen nada que embargarme, no tengo nada, entonces yo, bueno, si no tienes, cuando tú tienes que tratar de buscar y ser responsable con eso. Si no tienes, otra cuestión, porque también es cierto, si yo no tengo para pagar, yo tengo que saber hablar a la persona, porque tampoco puedo salir a robar, ¿ya? No puedo salir a robar, pero lo que es importante es que saber entender que nosotros como cristianos no debemos darle espalda a la responsabilidad que hemos adquirido, sobre todo peor, oiga, qué feo eso, que una persona te haga a ti un favor en el medio de una crisis tuya y tú te olvides de que esa persona te hizo ese gran favor. No debería esa persona tener que llegar a ti y recordarte que tú le hiciste fue un préstamo, no te lo regaló. Le tocó regalártelo porque no quisiste pagar, pero ese no fue el trato al inicio. Y qué triste eso, o sea, que eso no sea entre nosotros como cristianos.